Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado. Las reflexiones se suceden constantemente en mi vida y considero que los viajes interiores son encuentros maravillosos con uno mismo. Me pasa algo parecido cuando me siento frente al proyector y contemplo la sucesión de imágenes que se presentan ante mis ojos. El cine tiene mucho hipnótico, y como diría Maurice Gonet en El fuego fatuo, deja sobre nosotros una mancha indeleble, una huella imborrable, fruto de un amor tan intenso como la propia naturaleza. La película de hoy es una maravilla de la introspección, un encuentro inolvidable entre dos cuerpos que beben el uno del otro mientras la sombra del pasado se cierne sobre las cuatro paredes de la habitación. Una de las obras más evocadoras, líricas y hermosas de la Nouvelle Vague, porque ¿cómo iba a imaginarme que esta ciudad estuviera hecha a la medida del amor? Desde Nevers, mira cómo te olvido, mira cómo te he olvidado, mírame. Bienvenidos a Hiroshima, mon amour. Bien, año 1959, nos encontramos ante el nacimiento de uno de los movimientos cinematográficos más célebres y rompedores de la historia, la Nouvelle Vague, una corriente que aunó a una playa de cineastas que a día de hoy forman parte de las leyendas del séptimo arte. Godard, según el cual la nueva ola era un cine puro y verdadero, espero verle al final de la escapada, maestro. Truffaut, con los 400 golpes, o Jules Jim. Jacques Becker, que si bien no está considerado partícipe de esta corriente, gozó siempre de una gran admiración por parte de los lectores de la revista Cahiers du Cinéma. Una de mis películas favoritas suya es Los amantes de Montparnasse. Chabrol, Melville, precursor de la nueva ola, Agnes Varda, Louis Malle, Jacques Rivette y, por supuesto, el hombre que filmó el prodigio que se proyecta hoy en la ópera, Alain Resnais. Antes de hablar un poco de Hiroshima, mon amour, sabéis que la Nouvelle Vague se caracteriza por romper con los cánones establecidos hasta ese momento en el cine francés, concretamente los del cine de masas, ya que se trata de un estilo completamente nuevo, cuyos cineastas y principales exponentes poseían un bagaje cinematográfico importante obtenido en las escuelas de cine y en la Cinemateca francesa. Y a su vez es un movimiento, un estilo, cuyo máximo objetivo es la libertad de expresión. Se trata, en suma, de directores que forjan su estilo a través de la crítica en la revista Cahiers du Cinéma, verdaderos cinéfilos, los cuales en sus películas colmaban las imágenes de referencias y de citas en señal de homenajes a sus realizadores más admirados, sobre los que incluso han escrito libros. Eran grandes defensores del cine de Howard Hawks, John Ford, Alfred Hitchcock, Samuel Fuller, etc., así como también del cine realista y visual de Jean Renoir, Bresson, Jacques Tati o Max Ophuls. En lo concerniente a la preparación teórica y el deseo de renovar el cine, los impulsó a redescubrir, por así decirlo, la mirada de la cámara y el poder creador del montaje, pues eran férreos admiradores de Orson Welles, por supuesto, uno de sus mayores inspiraciones a la hora de rodar películas.
y en sus cintas trataban la condición humana desoladoramente aislada en el marco de esa sociedad pequeño burguesa de la posguerra. Esos son algunos de los rasgos o características de la Nouvelle Vague, pero la más importante es, sin duda alguna, el lenguaje cinematográfico absolutamente revolucionario, no solo en la manera de producir, sino en cuanto a la estética y contenido de las películas. De hecho, debemos tener en cuenta que en las clásicas se plasmaba, se proyectaba una historia concreta en la gran pantalla, mientras que este grupo de cineastas, audaces verdaderamente, abogaban por ilustrar o reflejar una realidad opaca por medio de imágenes poderosas y cautivadoras, pero que a su vez estaban plagadas de contradicciones, privando lo expresivo sobre lo representativo. La innovación que supuso el concepto de cámara estiló o cámara bolígrafo, que en líneas generales alienta al director de cine a utilizar la cámara como un escritor utiliza un bolígrafo, una pluma estilográfica, o lo que es lo mismo, el cine como medio de expresión, dueño de su propio lenguaje, un lenguaje único que variará en función de quién dirija, igual que cambian los trazos del pincel según quién lo sostenga. Y las producciones de bajo presupuesto también era un rasgo distintivo de la Nouvelle Vague, esas producciones con poco dinero debido a la llegada de la televisión y a la caída de las ayudas y subvenciones. Puede decirse que la nueva ola fue la nueva expresión del cine en Francia. Sin embargo, debe tenerse presente que este estilo, este movimiento tan vanguardista y moderno está directamente influenciado por la corriente más grande, luminosa y espléndida de la historia, el neorrealismo italiano, y también el cine negro, siempre presente en mi vida y reflexiones, el cine negro de los años 40 y 50 que contribuyó a la cinefilia de los niños de la época, los cuales conformarían unos años después una cantera de cineastas que, sin saberlo en ese momento, pasarían a la historia. Los niños de la época, los Truffaut, los Godard, los Rivet, Louis Malle, etcétera, etcétera. Toda esta playa de este grupo de directores que conformaron una parte muy importante de la historia del séptimo arte. Bien, Hiroshima Mon Amour. Estamos ante una de las obras más portentosas, líricas, bellas y expresivas de todos los tiempos. Una maravilla introspectiva y un viaje junto a dos personas, dos desconocidos que, a través de conversaciones muy profundas, propician la evocación de un antiguo amor de ella, interpretada por Emmanuelle Riva, que está soberbia, una historia imposible en Nevers, a través de la cual le va revelando los sentimientos más íntimos a su compañero. En el fondo, la película nos la cuenta ella, como Celia Johnson nos contaba Breve Encuentro. Es la historia de ella, porque lo que en un primer momento parece un idilio pasajero de una noche se convierte en una travesía fascinante y tormentosa, por qué no decirlo, ya que a pesar de que han pasado unos años, la llama continúa muy viva, la llama de ese antiguo amor. Y es aquí donde entra en juego ese lenguaje cinematográfico del que hablaba antes, así como la libertad expresiva, pero sobre todo la elegancia con la que Resnais filma cada secuencia, cada plano, esa fuerza que contrasta perfectamente con la sutileza del relato y el aliento poético del mismo. Es electrizante, eriza el vello, lo profunda que es, ese cúmulo de sentimientos que bullen en el interior de ella cada vez que se abre en canal. Y lo expreso de esta manera porque considero que hay que ser una persona muy valiente para contar los sentimientos propios a un desconocido con el que pasas una noche. Y además, Emmanuelle Riva, como bien sabéis, murió en 2017 y era una actriz que me encantaba. Trabajó con Haneke en la película El amor, de protagonista, junto a Jean-Louis Trintignant, fallecido el año pasado. Otro gran director con el que se codeó fue Kieslowski, El mago de Varsovia, en la primera entrega de la trilogía del color, El azul, para el que quiera adentrarse en ese cine, en ese mundo maravilloso, que sepa que las películas van por orden en función de los colores de la bandera francesa, azul, blanco y rojo. Son películas que ciertamente complejas, pero tremendamente subyugantes, las cuales pues
a mi modo de ver, son imprescindibles en toda filmoteca o en la memoria o quizás en el ideario de todo aficionado al cine. Bien, cerramos ese paréntesis y continuamos. Yo decía que Manuel Riva está sublime, pero fundamentalmente por la espontaneidad y la naturalidad que refleja en su interpretación, porque a veces, sin prácticamente mover un solo músculo, te lo transmite todo, absolutamente todo, con una mirada, un gesto que aparentemente puede ser muy simple, pero que te dice muchas cosas. Ahí está la grandeza de los intérpretes, no solamente en la versatilidad, sino en la autenticidad a la hora de interpretar diferentes roles. Otra cosa que ocurre en Hiroshima Mon Amour es que su director nos habla como adultos y no como a niños. Ojo, no va con connotación peyorativa esto. Hay grandes películas que son obras maestras que nos hablan como a críos en cuanto a la búsqueda de la evasión y el no complicarnos la vida. Por ejemplo, Lo que el viento se llevó es una obra maestra, es una gran película de Fleming, de Victor Fleming. Es que justo como ayer volví a ver Capitanes Intrépidos, que también la dirige él, pues lo traigo a colación. Es una obra maestra, pero nos hablan un poco como en un lenguaje muy, muy comprensible en lo que atañe a las relaciones en sí mismas. Pero aquí no, Resnés nos habla como adultos, y lo digo porque esquiva todos los, vamos a decir, arquetipos románticos para presentarnos una historia muy personal, pero a la vez tremendamente madura y rodada con una lucidez, una minuciosidad y un cariño apabullante. Si os dais cuenta, los primeros planos son de ellos dos manteniendo relaciones sexuales, en una clara metáfora del sexo frente a la muerte, porque el título de la cinta no puede ser más explícito. Hiroshima Mon Amour, la bomba de Hiroshima, todos sabéis lo que ocasionó, el desastre que provocó. Es un lugar real, como la vida misma. Y la realidad dantesca que nos muestra Resnés, pues el sexo, de alguna manera, es la alternativa a la muerte en esta película. El sexo y el erotismo frente a la muerte. Es que lo cierto, que creo que no lo dije antes, es que hay dos historias. La primera con el alemán, el soldado alemán que recuerda, y la segunda con el japonés. Esos flashbacks que emanan de la mente de ella, que poco a poco pues nos va contando ese idilio, ese amor imposible que vivió en Nevers y que la ha marcado de por vida, de una forma tan, reitero, natural y tan sutil, conforman un conjunto perfecto, pero no solo por la calidad interpretativa y la dirección de fotografía, por supuesto, sino por la música y su utilización, aderezada con esa sensación de movimiento continuo. Por ejemplo, los planos de la catástrofe de Hiroshima, la batalla dialéctica que ellos tienen cuando ella dice yo he visto y él replica tú no has visto nada, yo conozco, y él contesta tú no conoces nada, y están abrazados permanentemente, lo cual no deja de ser el preludio de la separación. Y no quisiera hacer spoiler, pero no es un final agradable, no lo es. Solo diré eso. Y aquí, bueno, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, pero valdría cualquier guerra. Porque este no es un ejemplo de complacencia del cine, sino todo lo contrario. Resnés no puede complacernos, no puede mostrarnos lo que queremos ver, o lo que nos gustaría o estamos demandando ver. Básicamente porque es imposible. No nos puede dar lo que deseamos. Y hasta ahí puedo leer. Imagino que los que lo hayáis visto, pues sabréis un poco por dónde van los tiros, pero los que no, no os lo voy tampoco a destripar. Tan solo espero no haberos puesto la cabeza como un bombo. Yo, cuando adoro una película, y me pasa con muchas, soy capaz de aturdir a la persona que tenga el valor y la paciencia de escucharme. Pero en este caso, como sé que sois unos cuantos los que
cometéis la audacia de escuchar este humilde podcast, pues trato de sintetizar lo más posible y dar pues pinceladas de las sensaciones que a mí me transmite lo que veo en la pantalla. Y solamente os recordaré una cosa, y es que hay películas que no se deben ver, sino que hay que vivirlas. Pero cuando existe esa predisposición para entregarse sin reservas a una historia dura, muy cruda, porque Resnés nos muestra una realidad muy cruda, pero verdaderamente hipnótica, porque cada plano de esta película es hipnótico, es subyugante. Y bueno, yo creo que hacéis muy bien adentrándoos en esta nueva ola del cine francés, porque uno nunca para de crecer, cinematográficamente hablando. Y estamos en constante aprendizaje. Es que lo digo porque como yo sigo a muchas personas que, bueno, no son muy apasionados del cine francés, incluso detractores de la Nouvelle Vague, pues, bueno, yo, qué demonios, yo los animo a que le den una oportunidad. No digo que empiecen por esta película, lo cual sería magnífico, pero que por lo menos le den, lo intenten, oye, luego si no te gusta, pues evidentemente no continúes, porque es una tontería cuando no te gusta algo, pero yo de verdad creo que son unas películas que invitan mucho a la reflexión, y sobre todo se aprecia muchísimo esa revolución que hubo en el cine, no solo del lenguaje, sino el concepto de la cámara bolígrafo al que aludía antes. Es realmente un nuevo modo de hacer cine, fuertemente influenciado, como digo, por el neorrealismo italiano. Los cineastas de la nueva ola se rindieron ante el neorrealismo, ante los Rossellini, los De Sica, los Monicelli, Pasolini, por supuesto, Visconti. Pero, en definitiva, que tenéis que vivir la película para que ella viva para siempre en nuestros corazones. En fin, no va más. Gracias por estar al otro lado del micrófono y tened por seguro que volveré. Un saludo.